Buenas tardes, jueves santo, 17 de abril, estamos en Medellín, ya 2:37 de la tarde. No podemos dejar pasar este día sin que el Santo Espíritu de Dios bendiga a su pueblo, su casa, su iglesia. Hoy traemos un mensaje también, la Biblia es infinita, y compartiremos acerca de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, que nuestro Cristo le sanó a la hija que tenía 12 años. Así que hoy vamos a compartir, es un mensaje sencillo, solo es una confirmación del Espíritu de Dios, aparte de confirmación, bendición para toda la iglesia y para todo el pueblo. La Biblia ha sido siempre la misma, no hay tantas novedades en ella, sino las que el creyente, por el escudriñar la palabra de Dios, les traiga. Hoy es un mensaje sensacional, es bueno, es sencillo, pero también habrá sanidad. Hay dos grupos o dos puntos por los cuales ayer no oramos, miércoles santo, y que hoy estaremos orando por ello, sumado a 2 oraciones más. Como lo es, oraremos por los enfermos de cáncer y por los que tienen arritmia cardíaca. Asimismo vamos a orar por el adulto mayor, para que venga al conocimiento de la fe, y asimismo estaremos orando por aquellos hermanos que están llenos del Espíritu Santo y que no han venido al ministerio. Así que me reiteraron, por favor, hagamos la liturgia y la vamos a hacer. También vamos a partir el pan y oremos a Dios para que en esta jornada, que también es de ayuno, estemos recibiendo liberación en mi vida, en mis manos, en mi corazón, en mi cuerpo, y asimismo ustedes allá en casa. Recordemos, hoy vamos a compartir el Evangelio según San Marcos. Aquí lo tenemos, capítulo 5, del 22 al 26 y del 35 al 43, acerca de la hija de Jairo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a empezar con la oración del Padre Nuestro y demos la bienvenida a su Santo Espíritu. Ya Él está aquí. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Asimismo, vamos entonces a continuar con la liturgia, con el Salmo 91 y Efesios 6. Esto se nos ha entregado, es una orden, había prescindido de ello, pero me lo volvieron a recordar en oración creo que ayer y esta mañana. Entonces vamos a hablar acerca de la lectura del Salmo 91. Y bueno, cuenten qué ha pasado hoy jueves santo, mañana que es viernes santo, y proclamamos la muerte, anunciamos su venida. Ven, Señor Jesús. Estamos en un en vivo. Ya hoy pienso que no tendré tantos estornudos como ayer, que ayer fue ministrado también en liberación, cuando hablamos acerca de todas las enfermedades, en su mayoría las que transmite el cerdo, asimismo todas ese tipo de patologías y que se les representa a la humanidad en el cuerpo, en la cara, en los pensamientos, en las malformaciones, y una infinidad de patologías y de consecuencias que estamos presentando hoy día. Yo también he sufrido de dichos estragos, porque pues en mi niñez, con quienes me crié, también me dieron el consumo de carne de cerdo, y he tenido patologías en el cuerpo que han sido bastante fuertes para poder erradicarlas, y oré a Dios por esto, porque cuando usted predica el Evangelio, allí hay liberación, allí también hay revelación y hay dones para que usted se pueda apropiar más de la palabra, y es como se dice, vencer con la predicación del Evangelio. Primeramente es ministrado el predicador, y asimismo la casa y todos aquellos que lo van a recibir. Así que cobremos ánimo, que si usted tal vez haya manifestado una de ellas, allí dejamos 3 puntos para que usted pueda empezar a su liberación. Recuerde que cordón de 3 dobleces, un voto en el altar de acción de paz,
por toda la violencia y todas las malas siembras a su cuerpo, el cual ha desatado enfermedades. Asimismo, oración y el ayuno. Y después de, ya le dije, el voto en el altar, la oración y el ayuno. Esos son los 3 puntos. Y llévese un cuaderno y anote, por causa de que hoy el asunto es para ser libre de las enfermedades y tales. Hoy el ayuno es por esto, y anota allí y coloca las intercesiones y sus peticiones, sea prudente en todo eso, y bueno, y usted recibirá dicha bendición. Así pues, y si puede compartir un mensaje o una predicación del Evangelio, mucho mejor todavía. Así que vamos entonces a leer el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adargas es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con él estaré yo en la angustia. Imagínense, Dios está en todo. El Espíritu Santo está en el creyente. Así que cuando Él dice que yo también estaré en la angustia y en los malos momentos, en las alegrías, en el gozo, dice, bueno, ¿en qué situación no está el Espíritu de Dios? Hombre, mis hermanos, el Espíritu de Dios está en todo su ser. Si ya Él entró allí desde el día que usted recibió a nuestro Salvador del mundo. Ayer también meditaba, una meditación que tuve al final, la quiero compartir. Entonces me acosté, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, yo me acuesto en completo estado de paz y mi espíritu queda allí ardiente. Cuando digo ardiente, está pendiente. Entonces yo me ponía a pensar y decía entonces, bueno, Adán y Eva, ¿verdad? No tanto el pecado de Adán ni de Eva, sino que de ellos salió el tema de la humanidad. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo sería la cara de Eva? ¿Cómo sería la cara de Adán? ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron a Caín y tuvieron a Abel, y después de la muerte de Abel tuvieron más hijos. Cuando sacaron a Caín y los 2 ángeles quedaron ahí en el Edén, que los echaron todos, largados de aquí, entonces yo me puse a pensar allí y dije, el ministerio Adán, porque se dice de Cristo dijo, yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el primogénito de toda la creación fue Adán. Entonces, Cristo estaba en Adán. Adán es Cristo. Y se le había dado a Eva. El pecado de Eva y todo lo que ya eso le explicaremos más adelante, que comió de lo que no debía comer y desobedeció y dudó, porque el engañador, el que siempre mete dudas, que esta mañana intentó enojarme, no lo logró. Entonces, todas esas cosas, yo me puse a meditar y digo, bueno, el ministerio finalmente lo llamaron a él, ¿verdad? Lo llamaron a Adán y le pusieron a Eva la ayuda idónea. Y no tanto era como una ayuda idónea de que una esposa, una mujer con quien engendrar hijos, sino también alguien con quien se compartiría los temas espirituales, porque uno le cuenta todo a la novia, a la esposa, a la mujer cuando llega. ¿Y cómo te fue hoy? Empieza desde que llegaste a la estación de servicio y cargaste 60,000 de extra. De ahí, ¿cómo te fue? No, entonces me bajé en un supermercado y me compré unas galletas y así mismo compré unos sobrecitos de té. Luego llegué entonces a la oficina y me encontré con doña Margot y así mismo saludé a don Efraín. Don Efraín resultó que tiene una sobrina que está enferma y me pidió que por favor si podía ir a su casa para que orara por ella, y le dije que estaba bien. Él pasó a la hora del almuerzo y fue cuando pudo aprovechar ese momento. ¿Y qué más pasó? Y allá me encontré un personaje. Imagínate que en la casa viven 4 personas y de las cuales
Hay un cantante, hay un mecánico, hay un odontólogo y está una sobrina, porque ellos, la sobrina y aparte de la hija que está enferma. Bueno, todo ese tipo de detalle y todas esas cosas nos toca dar cuando la persona puede ser está casada, ¿verdad? Asimismo, lo que yo entendía era que el ministerio es de dos personas. Entonces Adán le puso nombre a todos los animales, perros, culebras, los animales, los nombres que tenían los dinosaurios y todos ellos que han desaparecido y que hasta nuestros días y solo quedaron algunos los que tenemos hoy día. Entonces esa unción, ese don, se lo pusieron a Adán, lo tuvo Adán y supongo que Eva también lo recibió, porque cuando uno se une a una mujer, los dos son un solo cuerpo, son una sola carne. Así que el ministerio era de dos. Entonces, pero también me ponía a pensar y decía que el sacerdocio de Aarón es el hombre que lo debe ejercer en el ministerio, y el Espíritu Santo le dio a Moisés todas las instrucciones. El Espíritu Santo le dio a Moisés también las vestiduras, todos los ornamentos, todas las indicaciones para levantar el templo, para levantar la tienda, quienes iban a cargar la tienda, quienes la desarmaban, quienes la organizaban, que eran los levitas, y a cada quien le dio sus labores en el ministerio. Pero yo dije entonces, bueno, Adán y Eva, Dios los llamó, el primero de la creación, y así mismo era y cumpliera su ministerio. Entonces, ahora que luego entra la versión de Cristo en el primer siglo, llega a Él, entonces me ponía a pensar y dije, bueno, Jesucristo Señor nuestro era un rabino, es un rabino, conocía la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que debemos tener una esposa y ojalá sea virgen, es decir, que sea jovencita, que sea una doncella. Y si Cristo fue un rabino judío, entonces yo me pregunté, dice, bueno, ¿y dónde está el personaje que si Él es la imagen del Dios invisible y Adán se le dio a Eva, a Cristo quién le dieron? Entonces, allí leyendo cosas y documentos y viendo algunos documentales, se habla que de la más cercana fue María Magdalena, aunque está allí taxativo en la Biblia, lo podemos ver allí. Entonces, pero no se habla nada más, ¿verdad? Aparentemente, porque yo he estado en mis estudios y sé que hay muchos más capítulos donde yo he podido comprender aquí sin ir a los apócrifos y sin ir a los rollos del Mar Muerto y todos aquellos que han aparecido desde el primer siglo hasta nuestros días, aparte de lo que ya se organizó. Entonces, el ministerio es como de dos. Entonces, muchos hijos somos educados en casa, mientras el papá va y trabaja, la mamá es la que enseña, y los modales y algunas cosas en la casa, el aseo, todas esas cosas que les corresponden cuando el compromiso se organiza con los roles debidos y adecuados, y el padre sale y trabaja y trae la provisión. Esos son los roles normalmente adecuados, aunque hay padres que se quedan trabajando desde casa y entre los dos levantan a la familia. Y me ponía a pensar eso. Entonces allí como que dije, bueno, el sacerdocio de Aarón es solo para hombres, y el apóstol Pablo en las cartas más adelante habló también de que las mujeres no podían tener alocuciones en la iglesia, que guardaran silencio y que más bien le preguntaran al esposo cuando llegaran. Todo este tipo de información no hay que tomarla fuera de contexto, porque también se habla de María Magdalena cuando Cristo le dijo, no me toques que aún he sido glorificado, voy a mi Padre, dile a mis hermanos que iré a mi Padre, a vuestro Padre. Ella fue y dio las buenas nuevas, y de allí, de esos versículos, se predica que María fue la primera predicadora, porque testificó acerca de las buenas nuevas de Jesús diciéndole, Él ha resucitado. Esa es una buena nueva y eso es una predicación, Él ha resucitado. Entonces hay que verlo en ese contexto, pero entonces ¿dónde queda más aquellas cosas acerca de lo que el apóstol Pablo dice de la mujer? Y por eso hoy día la mujer ha sido atacada en el ministerio. Hay algunas denominaciones que la reciben, otras no la reciben, otros solo predica el pastor. En la iglesia donde yo vengo tenemos pastora, tenemos al pastor Ricardo y a la pastora Patti. Así los he recibido, así los he amado. Tengo al pastor Juan Sebastián y tengo a la pastora Ana María. Así me los han presentado, así los he amado y así me han educado y me han levantado en la fe durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, pero yo me ponía a pensar ayer en eso, ese pensamiento me llegó ayer. Adán y Eva, el ministerio es de dos. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con Efesios 6, capítulo
Efesios 6, versículo 10. Eso fue una parte allí. Las cosas que me van llegando mientras estoy en directo las voy compartiendo. Recuerde usted que sí, el Espíritu Santo es el que predica el Evangelio. Para los que están llegando, les voy a recordar dónde dice que el Espíritu Santo es el que predica el Evangelio. Cada vez que lo pueda decir, lo vamos a decir, porque es necesario que usted sepa que a nosotros se nos ha entregado la predicación del Evangelio por su Santo Espíritu. Que podamos dar a conocer, a entender que el Espíritu Santo de Dios está en toda la palabra, está en todas las Escrituras, y vamos a verlo durante lo largo de mi ministerio. Vamos a ver al Espíritu Santo más detalladamente en otro nivel, ¿verdad? Ya se nos ha enseñado que el Espíritu de Dios es nuestro amigo, y se nos ha enseñado que el Espíritu de Dios le podemos hablar y que podemos tener comunión con Él. Ahora vamos a otro nivel, a encontrar el Espíritu de Dios en las Escrituras, donde lo podemos ver. Nosotros contamos con una Biblia que fue una tesis de doctorado de mi pastor, y hizo la traducción de la Reina Valera. De la Reina Valera tomó la traducción para hacerla la versión El Espíritu Santo, pero la Reina Valera creo que 1960, y podemos ver en ella, desde el Génesis, en el Antiguo Testamento, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, que aunque no diga Espíritu Santo, la podemos ver como rúa, o como un soplo, o como un viento, o como un fuego, o podemos ver su manifestación soltando la multiplicación de los panes, o cuando se abre el mar rojo en dos. Entonces, las distintas manifestaciones de Él, y allí mi pastor hace las anotaciones y deja dicho que aquí está la representación del Espíritu Santo. Aún no recuerdo bien si en el libro de Esther también habló en cuanto a eso. Entonces, ahora hemos también entendido, yo también he comprendido de la magnificencia del poder de su Santo Espíritu, y que sé que poco a poco, en que avancemos nosotros en la fe y la iglesia, Él nos irá dando conforme a nuestra fe, a nuestras profundas convicciones y de la comunión que hayamos tenido con Él. Así que esto le he pedido, en que podamos ver al Espíritu de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya tomando la unción que nos dio la versión Espíritu Santo. Cuando digo la unción, es el entendimiento, las revelaciones, los dones que allí nuestro pastor ha colocado con la traducción de la versión Espíritu Santo de Reina Valera, que fue una tesis de doctorado, vuelvo y lo repito para quienes no los conocen. Entonces, esta Biblia se está, como se dice, comercializando en la librería de Centro Mundial de Avivamiento. Yo la tuve por un tiempo, pero resulta que aquí llegaron, en el hostal evangelicé, entonces estaba compartiendo la palabra, había un joven holandés, le compartí el evangelio, recuerdo, por 2 o 3 días. El hermano tenía Biblia y yo contaba con 2 Biblias más. Y de le he predicado de Cristo, lo ha recibido, hemos orado por él. Ahora yo necesito, él habla español y lo entiende no perfectamente, pero entendió el evangelismo. Así que a mí me hicieron un llamado con una Biblia, y pues así que le voy a entregar la mejor para que se lleve un buen regalo. Y allí donamos la Biblia Espíritu Santo, que yo había comprado desde Medellín, la mandé a pedir a Bogotá y me llegó aquí a la iglesia donde Darley. Así que, bueno, él la tendrá, supongo que está haciendo su devocional, le expliqué cómo hacerlo, y por esa causa no he vuelto a presentar la Biblia Espíritu Santo. Pero de poco tiempo, varias semanas después, Mike, un americano, me habló por ese medio: hey, ¿qué necesitas? Voy de vuelta otra vez a Medellín. Y yo le dije: está bien, me puedes traer una Biblia de allá. Y me trajo una Biblia de allá. Aquí la tenemos. Entonces, esta es la que estoy usando ahora. Pediré a Dios volver a tomar otra vez, nuevamente, la Biblia versión Espíritu Santo, aunque leo la versión Dios habla hoy, la lenguaje actual, que entre tantas me gusta bastante. Lenguaje actual es muy buena, realmente explica bastante. Y en los evangelios me pude dar cuenta ayer o antier que el evangelio según San Marcos es el más detallado. Por ejemplo, del Gadareno lo encontramos en Marcos, en Lucas y creo que en Mateo. Y el que mejor para mí, el que mejor lo revela los detalles es San Marcos, el evangelio según San Marcos.
en lo que yo entendí en cuanto al Gadareno. Así que todas estas situaciones que es nuestro espacio, es nuestro tiempo. Para los que van llegando, vamos a hablar hoy acerca de la hija de Jairo, pero estábamos haciendo unos apuntes aquí, nuestra cotidianidad, cómo nosotros compartimos a Cristo en un hostal o en un hotel, o en una cafetería, o usted cómo lo puede compartir en la oficina o donde trabaja. En todos lados, si usted se dispone, siempre lo va a hacer, ¿verdad? Yo he pasado por varias instituciones de educación superior y solo ya después que cuando entré a Cristo, ya salí de la universidad y fui entonces a hacer una tecnología de 2 años en el SENA, y allá fue donde se dice, me di gusto poder compartir, regalar Biblias a la ficha con quien yo estudié, aún el director de la ficha, y hacíamos el devocional en una caseta atrás. Allí encontré un hermano también en la fe, y allá llegaban entonces los guardas de seguridad, llegaban quienes estaban en pasantías, aprendices que estaban en pasantías, y también instructores, o lo que se le dice comúnmente profesores, y allí podíamos hacer el devocional y compartíamos los 40 minutos, almorzábamos rápido y luego allá empezamos primero porque oremos, entonces Memo y yo nos poníamos a orar allí, que es creyente. Entonces ahí empezaron a llegar guarda de seguridad, un instructor, un aprendiz, y allí con 2 o con 3 orábamos. Yo exponía allí las palabras de la Biblia, y así levantamos un altar ahí en el SENA de Calatrava. Y ya todos mis compañeros sabían de mi fe en Cristo, más aquellos que cuando yo entré a la pasantía me encontré con varios ovejas descarriadas. Las ovejas descarriadas son aquellos hermanos que se fueron del redil, ya bautizados y todo, y cuando yo empecé a testificar de mi fe, digo, yo también soy cristiano y demoré tantos años en la iglesia, 5 años, pero me fui. Y yo le pregunté, ¿te bautizaste? Sí, yo me bauticé, pero no he vuelto a la iglesia. Entonces ya yo entendí que también había sido enviado a ellos, y decirles, por favor, vuélvase al ministerio, vuélvase, y no dejaba yo de darle el mensaje. Y esto fue muy satisfactorio para mí. Yo realmente viví momentos difíciles allá, la presión que tuve por el evangelio, por la fe, por compartir, muchas presiones, muchas angustias, hasta lágrimas en mi casa, porque se presentaron momentos duros y difíciles en materias que no podía avanzar y tenía mucha presión, pero bueno, hasta una caída me pegué en bicicleta entrando al SENA, y en la Guayabal pasaron bastante cosas por ir a estudiar allá, pero en especial por entregar las palabras de la fe, el llamado que el Espíritu de Dios tenía a sus hijos allí en su corta edad, porque ellos son jóvenes que están entre los 16 y 18. Yo estudié con gente de 16 y 18 años, yo tengo 43. Entonces, en ese tiempo, que fue en el 2018 y 19, pude compartir con ellos, así que ya hoy día ellos ya están mayores, ¿verdad? Entonces, pero allí pudimos conquistar hermanos que sé que continuaron en la fe, y si con que uno se haya convertido y haya venido a la iglesia a conocer su vida eterna, la obra realmente fue fructífera, porque a todos los demás que se les entregó Biblia y les compartí el evangelio, la semilla quedó sembrada en sus corazones. Cuando uno entrega Biblia, allí hace un llamamiento directo del Espíritu Santo, y eso fue lo que yo hice, porque a mí me regalaron mi primera Biblia cuando tenía como unos 8 o 9 años. Un tío en Barranquilla perteneciente a la Bautista. Eso fue todo. Oró por mí, me entregó una Biblia Reina Valera y me mandaron para Cartagena. Yo fui a Barranquilla y yo guardé esa Biblia por años, hasta que llegué al Centro Mundial de Avivamiento, cuando me convertí ese 31 de julio. Digo que 31 de julio porque fue el domingo que yo entré, y anoté la fecha y no se me olvidó. Aunque ya había ido, eso que cuando el Espíritu te está persiguiendo, que te invita, invítalo a la iglesia, y fui no sé a cuántas iglesias, pero iba por cumplir a quien me invitaba, porque voy a repetir las palabras que yo decía anteriormente, voy a ir ya para que deje de ser tan cansona que quiere que vaya a la iglesia, ¿verdad? Entonces fui, recuerdo que fui a la biblioteca del Senado a prestar unos libros estando en la universidad, y allá me encontré a una cristiana
bibliotecaria, perdón, y terminó invitándome a la iglesia. Así que yo dije, me van a prestar los libros aquí de la biblioteca del Senado y me está pidiendo a cambio que vaya a la iglesia, ¿verdad? Así lo entendí yo. Entonces, porque mi primo que trabajaba en el Senado en ese tiempo me dijo, ve allá que allá te lo pueden prestar. Y yo fui, ya me terminó invitando a la iglesia y yo fui. Y me dijo, los servicios son de tal hora a tal hora, ¿verdad? Pero ella nunca, yo no me la encontré en la iglesia, no me acuerdo si la vi de pastor, no me acuerdo. Solo que yo fui a la iglesia, ella me invitó y dije, bueno, fui creo que 2 domingos y dije, ya cumplí. Así en otras iglesias me invitaron, yo fui, ya cumplí. Pero cuando ya yo entré en prueba, en momentos difíciles, ahí fue donde yo ya decidí, yo sé que Dios está en las iglesias evangélicas. Y me fui de Barranquilla a Bogotá y allá entré a Centro Mundial de Avivamiento y yo le di gloria a Dios porque al escuchar al pastor, yo levanté el brazo y dije así, este es el pastor que yo estaba buscando, este es el pastor, porque me gustó el tono de su voz, el momento de la oración, y cuando empezó la adoración, yo me quedé así, como que dije, wow, yo no había escuchado antes este tono de voz, realmente fue el tono de voz y su manera de orar que me detuvo allí, y yo dije, voy a escuchar muy juiciosamente este mensaje hoy. Y allí me quedé. Cuando llegó la adoración me impactó bastante. Cuando me hicieron el llamado de salvación que lo hizo Juan Sebastián, yo me levanté, recibí a Cristo y el lunes o martes ya estaba en la escuela de discipulado. Entonces ya tenía necesidad de convertirme por todos mis pecados y por todos los golpes que yo tenía, y ya me habían dicho en el camino, tú sabes que Cristo lo puedes encontrar en las iglesias evangélicas. Así que ese es un segmento, una fracción, un poquito allí de historia de cómo yo vine al Evangelio. Fue en Bogotá en el 2011. En 31 de julio del 2011 fue que yo entré a la iglesia. Así que vamos entonces con Efesios 6. Apenas estamos en la introducción, en el preámbulo, en la liturgia. Entonces vamos a tomar también la cena para los que están llegando y vamos a hablar acerca de la hija de Jairo, una chica de 12 años que se enfermó y fueron corriendo al maestro, por favor ven a sanar a mi hija. De esto vamos a hablar hoy. Y hay 2 puntos que vamos a mostrar. Aquí tenemos entonces Efesios. Recuerde que los en vivos son un púlpito sin cronómetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno cuando va y comparte el evangelio en un lugar, y yo todavía no me he parado en un escenario, en una plataforma de una iglesia, solo hubo una donde el hermano David, un ministerio de restauración allá en Bogotá, que eran muchachos de la calle y era una casa, y ahí estaban todos ellos, y él me dijo, hermano, prepárese un devocional y mañana nos los comparte a las 7 de la mañana. Fue el primer lugar, el primer ministerio que estando yo en avivamiento, tenía ganas de compartir a Cristo, lo compartí en los buses, pero me encontré a un chico en Transmilenio vendiendo dulces y cosas allí, decía que pertenecía a un ministerio cristiano de restauración, y fui hasta allá y le pregunté, fui allá, y allá hablé con el pastor, lo saludé y él me dijo, hermano, he orado a Dios porque traiga obreros para la mies, y yo creo que usted es uno de ellos. Si quiere, aquí me mostró el ministerio, me lo enseñó, y entonces me dijo, venga mañana. ¿De qué iglesia es que es usted? Yo dije, avivamiento. Venga mañana a las 7, prepárese un devocional de 1 horita, y aquí los muchachos, antes de irse a trabajar, ellos le van a escuchar. Así que allí en un primer piso, en un primer plano, varias sillas, 20, 30 sillas, muchachos que estaban saliendo de la indigencia. Allí me llevé yo un devocional. Mi primer devocional fue acerca de extiende tu mano y te serás sana. Yo recuerdo, y yo allí oré, clamé a Dios, no sé por cuánto tiempo, en la noche, en la mañana, y el susto, ¿qué quieres que hable, Dios mío? Y yo recuerdo, nunca se me olvidará, el mensaje que yo hablé allí fue, extiende tu mano y te será restaurada sana. Hablé un mensaje de sanidad y así empecé a compartir, pero ya ese fue el único lugar, ¿verdad? Porque ya lo demás fue el sistema de transporte, las plazas, las calles, los parques, al frente porque he ido a predicar al frente de hospitales. Allí el Espíritu me ha dicho, ve a la clínica tal y allá afuera ve y predícame, y también lo he hecho así. Y
Ya después dije, bueno, mientras como tuve problemas con el parlante anterior y no he repuesto a comprar uno nuevo, entonces he estado aquí compartiendo en los en vivo Facebook, que ya puedo compartir con mucho más detalle. Digo, bueno, si allá en los púlpitos, en las iglesias ponen 1 hora, 2 horas, te dicen, hermano, 1 hora y media. Entonces dije, yo la verdad soy sincero, a mí me gusta hablar bastante. Entonces yo digo, bueno, el único que me recibe todo hasta que yo me canse de hablar son los en vivo Facebook y la cámara que yo ponga. Así que allí voy a compartir todo lo que yo organice en un mensaje y allí lo voy a soltar todo, para yo poder ir, como se dice, desarrollando el lenguaje en la predicación del Evangelio. Entonces, esto es una de las razones por las cuales yo empecé en las redes para poder desarrollar, porque acuerdo el consejo de un predicador que me dijo, predicar se aprende predicando, así que empieza ya. Cocinar se aprende cocinando, así que empieza a montar allí las verduras, el arroz y lo que vas a preparar. Porque si quieres estar luego en otro escenario mejor o más exigente, cuando no digo tanto mejor, sino más exigente por cómo es la plataforma, la iglesia, entonces ya debes tener un lenguaje. Y eso es lo que he hecho todos estos años, compartir aquí e ir desarrollando, no equivocándome tanto, arreglando problemas de dicción, tono de voz, porque no todos los días, no todas las semanas tengo el mismo tono de voz, un resfriado, estornudos, los ataques, carrasperas y todo, también el clima. Entonces un tono de voz hoy y después a 4 días me cambió. Entonces, y también sé de los ataques a la voz. He estado en plenos en vivo y he orado por eso, y de pronto siento que allí la garganta se atraviesa como una burbuja, algo allí, y hasta lágrimas me ha sacado, yo así en apuro, en pleno en vivo, tratando de pasar ese momento. Todo eso lo he vivido, esos ataques, por los mensajes que también he vivido. El Espíritu, vamos y hagamos ayuno para liberarte allí de esos duendes por causa de tus pecados que se han metido en tu garganta. ¿Y cuál es pecado? Aquellas palabras inadecuadas que pronunciamos, las enfermedades que han habido, como la gripe, la laringe, la faringe, las amígdalas, todos esos resfriados son esas enfermedades, y las enfermedades son por causa también de nuestros pecados. Entonces, todas esas cosas, estuve enfermo la última vez allá en Bogotá, cuando fui el año pasado en junio, y moré como un mes después que salí de congreso. A los 3 días me enfermé, no sé qué pasó, así que demoré como un mes terriblemente enfermo. Me había hasta preocupado porque no me pasaba el tono de voz de gripa, y resulta que yo quería ir a Transmilenio a predicar por lo menos un buen tiempo, y lo pude hacer creo que 2 o 3 oportunidades, no lo pude hacer más. Entonces todas esas cosas se padecen y se sufren cuando quieres llevar una vida en la predicación del Evangelio. Entonces, ya después descubrir cosas y detalles que podemos tomar para mejorar nuestra voz. Entonces, pero ya eso ha sido tiempo después. Vamos entonces a Primera de Pedro. Aquí en Primera de Pedro, donde dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, a los ángeles se les predica el Evangelio. Y aquí está diciendo, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces el Evangelio se predica por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir entonces a Efesios, la armadura de Dios que hace parte de la liturgia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora entonces vamos a entrar a tomar la cena del Señor. Hoy es Jueves Santo y cada vez que tomamos la cena proclamamos su muerte, anunciamos su venida. Ven Señor Jesús, Él dijo, hagan esto en memoria de mí, como para que siempre me recuerden, para que yo siempre esté allí con ustedes en sus corazones, pero también recuerden que el jugo de uva representa mi sangre y el pan representa mi cuerpo, así que por vosotros es partido y es entregado. Y para perdón de nuestros pecados, eso es lo que hacemos. Muchos reciben sanidad y liberación, pero en especial también perdón de nuestros pecados. Nosotros iremos avanzando en la medida que estemos más libres del pecado, pues la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado hace separación entre Dios y el hombre, así que también he comprendido que muchos hermanos seguramente no pueden avanzar en el ministerio por tanta acumulación, tanto pecado, porque tenemos las herramientas espirituales para hacerlo, como el ayuno, la oración, la liberación, cuando la verdad la persona de corazón quiere meterse en esto. Yo ya se lo he dicho a mis primos, se lo oye el Santo Espíritu, es la vocación que yo ya he visto por su favor y su gracia. Yo ya me acostumbré a una vida piadosa, cuando se dice de lectura de la palabra de Dios, los ayunos, la oración, a compartir el Evangelio, y la verdad sí le he pedido a Dios llegar al final de mis días predicando su palabra. Así que estamos trabajando para esto, porque la corona de la justicia a mí me va a ser entregada. Yo se la he pedido y yo quiero compartir y ser parte de todos aquellos hermanos que compartieron el Evangelio en esta tierra, y que algún legado o una información o una enseñanza pueda dejar, lo estoy haciendo. Por eso ya estoy en el tercer libro que compartí, tiene como unos 450 páginas aproximadamente. Es un diario de las revelaciones y del entendimiento y de las palabras proféticas y de sueños y visiones que el Espíritu Santo me ha dado, como también el primero que se llama Atajo de un Nuevo Creyente, Atajo de un Nuevo Creyente, que lo publiqué en el 2020, y luego publiqué creo que en el 2021-22 el Bautismo en Agua, que ya viene para una segunda versión. El bautismo en agua es el bautismo a la luz de los evangelios, como lo vieron ellos, y el Atajo Nuevo Creyente, que también va a tener una nueva versión, el cual ya los descargué porque los tuve un tiempo, los tuve publicados en Amazon. Cometí un error al principio, porque el primer libro salió de 831 páginas aproximado, y Amazon me decía que quería 450 y tantas, que no era posible subir tantas hojas, y me tocó fraccionarlo. Y este libro entendí yo después que el Espíritu Santo me había dicho, mira que tú publicaste un libro no completo, yo te lo di por 830, así que públicalo todo completo. Así que lo descargué, lo bajé, dije ahora lo voy a una nueva versión y lo voy a subir con todas las 830, porque yo le desobedecí, cometí un error. Esto afectó la venta del libro, porque si te dan un libro de 830 y tú vas y lo publicas con 400, yo saqué la mitad del libro, un montón de capítulos y cosas muy importantes, todo el libro, solo por aceptar las condiciones de Amazon, ¿verdad? Entonces,
Y tengo ahora problemas porque no he podido descargar el PDF del bautismo en agua y no lo puedo dejar allí, no lo he podido descargar. Así que ya estoy buscando otras páginas donde lo pueda publicar. En este preciso momento no, porque tengo que hacer una nueva versión. Pero ya ellos están en la Superintendencia de Industria y Turismo y Comercio, perdón, donde hay que legalizar derechos de autor, todas ya están legalizados, solo falta el tercero y vamos a empezar a pediré a Dios organizarme para poder emprender una novela. Quiero escribir una novela, así que se la he pedido y estoy allí, me acuerdo y los personajes cómo va a ser. Entonces, pero todo lo que pueda salir de literatura cristiana o literatura eclesiástica, todo esto para edificación de la iglesia. Allí quedarán los textos. Es para mí placentero poder dejar y haber escrito de lo que el Espíritu Santo me ha dado y de los dones que he podido compartir, allí los he dejado. Entonces, vamos a partir el pan. Está en 1 Corintios 11. Vamos a leerlo y dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí está el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Aquí está la copa. Tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Señor, lo haremos en tu nombre. Partimos el pan y tomamos el jugo de la uva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos tocó con galletitas hoy. También la invitación a los hermanos que los puedan partir allí el pan en sus casas. Reciben bendición, liberación y hacen un devocional. Haga el devocional de partir el pan. En Hechos capítulo 2 también está, que se reunían los hermanos unánimes juntos a partir el pan. Y esto es porque dice: y después de haber cenado, dando gracias. Después de haber cenado. Así que fue una cena. La cena de la Pascua. Allí organizaban la cena y partían el pan. Así que usted organiza una cena y usted allí al final presenta el pan y el jugo de la uva. Bueno, hermanos, continuemos entonces ahora con la segunda parte. Aquí lo tenemos, la hija de Jairo. San Marcos capítulo 5, el 22 al 36. Permítame entonces aquí un poquito más de agua. Un momento.
Empecemos. Marcos capítulo 5. Dice así. ...22 al 26... y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Jairo, nada que hacer. ¿Para qué molestáis más al maestro? Oiga, llegó la voz de la muerte. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Esos mensajeros le bajaron toda la fe a Jairo. Cuando le dijeron, como que dice: ya para qué. Basta ya, fue tarde. En último minuto, nada se solucionó. Así llegaron a decirle a Jairo en presencia del mismo Cristo, ¿verdad? Y luego dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Supongo que nuestro Cristo, no sé, le tuvo que haber puesto la mano en la espalda, que dijo: Jairo, no crea, solamente con todo lo que digan que está muerta, yo voy para allá. Entonces, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. A mí me parece que pronto la niña, si Cristo dijo que no estaba muerta, sino que estaba dormida, estaba dormida. Y enfrentando alguna de aquellas situaciones que presentan los adolescentes en el crecimiento, la patología. Y como no había mucho acceso, pienso que a los médicos, Cristo tenía los dones, tiene los dones, y él con solo ver, sabían, porque dice, no está muerto, sino que duerme. Hay que ver, porque Jesucristo decía, no está muerto, sino que duerme, porque muerto es muerto y dormir es dormir. Y él tenía ese don, así que él podía ver la patología que tenía, o por causa de la edad, lo que estaba padeciendo, lo que estaba sufriendo, no estaba muerta, sino que como venía por causa de la enfermedad que ella traía, y ya estaba en los últimos, cuando dicen agonizando, es el dolor, la tristeza, fueron entonces a Cristo. El mensaje tanto no es como si la aparente resurrección, porque si Cristo dijo no está muerta, sino que duerme, entonces yo diría allí que fue sanidad y hubo una liberación, pero no tanto resurrección, ¿verdad? Porque ellos llegaron allá a decir, ¿por qué? Porque yo creo la palabra que Cristo dijo. Entonces, la postración es el punto. Postrarnos delante del gran Rey. Venir a Él, al propiciatorio por nuestros pecados, para hallar salvación y para hallar sanidad. Entonces, el principal de la sinagoga, es decir, un pastor o un líder en una sinagoga judía, va corriendo donde el Cristo de la gloria y se le postra allá a los pies y le dice: ven a mi casa, pon las manos sobre mi hija para que sea salva. Y luego dice: y vivirá, para que sea salva y vivirá, pon las manos sobre ella. Entonces lo buscó con un líder de otra denominación o de otra iglesia, sabiendo y oyendo
el testimonio de Cristo. Por ahí va Jesús el Galileo, caminando las calles, sanando toda dolencia y toda enfermedad. La fama era muy grande, porque en este mismo capítulo también aparece la mujer del flujo de sangre, donde ella lo toca y luego que se descubre todo el asunto, que sale poder de Cristo, ella es donde se postra allí y también le ha dicho: ve que tu fe te ha hecho salva. Entonces la clave es cuando nosotros ya lo hemos probado todo, porque el flujo de sangre ya había gastado todo su dinero. Acá Jairo hizo lo que tenía que hacer. El man fue allá, dijo: yo lo busco y yo lo traigo. Oro. Vaya y preséntese al ministerio, a la iglesia. Busque al pastor que le ayude. Allí póstrese, ore y dígale: vamos allá, ayúdenos a poner las manos sobre mi hija para que usted le sane. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen el propiciatorio por vuestros pecados. Ellos son los que están puestos allí, que conocen la palabra y que pueden impartir sanidad si a usted la fe no le alcanza. Búsquelo, vaya a la iglesia, póstrese y diga: vamos, oremos, ponga las manos sobre mí o sobre mi hija para que sea sanado, porque ese es el servicio de un sacerdote, de un predicador, de un pastor, de un líder, de un profeta. La unción está para todos, pero los que están afirmados y llamados al ministerio son ellos. Si a mí una hermana viene y me dice: acompáñeme, vamos, oremos por él, yo voy. Yo voy porque a mí me gusta esto. ¿Me explico? Entonces yo voy. Y cuadraré entonces el tiempo. 1, ponga las manos y sea salva. Entonces, vivió y se salvó. ¿Por qué? ¿Por qué se salvó? Porque vino a la salvación. Jesucristo es la salvación. Ahora bien, cuando usted se encuentra con un creyente, a mis hermanos neófitos recién que están llegando al evangelio, cuando usted se encuentra con un creyente, un cristiano, ¿verdad?, que le comparte acerca de Cristo, que le invita a la iglesia, que le quiere dar a conocer la palabra de Dios, no lo rechace, no lo desprecie, para que usted no se halle pecando delante de Dios y delante de su salvación. Porque hay gente que ha despreciado a Cristo, a los cristianos, cuando les van a compartir el evangelio, y ellos reciben como consecuencia, ¿sabe qué reciben? Maldiciones por el infierno. Los demonios los maldicen para que no conozcan el evangelio de Cristo y se pierdan, porque la salvación les fue presentada, la salvación los buscó y resulta que ese era el tiempo es ahora, como marca el tiempo la manecilla del reloj. El tiempo que lo demarca el reloj y el calendario, ¿verdad? Y el reloj gira por las 24 horas y mañana ya otro calendario. Entonces no sabe usted si se va a encontrar en la misma línea o quién más se vuelve a encontrar y quién más disponga su corazón y que sale a buscar las almas como lo hace el Espíritu Santo. Porque cuando usted se encuentra un creyente, una persona que lo invita a la iglesia, que le está hablando acerca de la fe en Jesús, tenga un poco de prudencia y muestre reverencia al mensaje que se le trae. Si usted no ha sido instruido en la fe, si usted es muy adinerado, que no necesita aparentemente de Dios, si usted de igual manera es de clase media o es de estrato 1 o 2 y no conoce el evangelio y alguien le viene a compartir el evangelio, atiéndale, escúchele. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios buscándole allí y diciéndole: yo quiero que vengas, yo quiero que conozcas, yo quiero que emprendas tu vida eterna. Tal vez tienes muchos trabajos o tienes 2 trabajos o estudias, pero si tú dedicas 1 hora de tu tiempo, 40 minutos, o vienes conmigo este domingo, esfuérzate un poco, yo quiero presentarte y cumple con esto. Cuando la persona va y ya se presenta en la casa de Dios, allí también empieza ya la salvación. Yo ya en medio de todo este tiempo, mucha gente no accede a ir, y los que acceden a ir me dejaron esperándolos en la esquina del centro comercial, cerca de la iglesia, o yo voy y te busco y no aparecieron, yo sí te llamo. Insistí, reiteré, yo dije: bueno, ahora yo ya no voy a insistir con eso, yo ahora soy. Y le dije: Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Si ya después que la evangelicé 3-4 días y no quiere ir a la iglesia, yo no voy a estar mal geniado, ni mucho menos mirándolos de otra manera. Ahora yo le voy a hacer el llamado ahí, yo lo evangelizo allí mismo, les comparto de Cristo, oro por ellos y le hago el llamado oficial. Sepa usted que yo estoy aquí porque el Espíritu Santo me ha enviado
para que le comparta. Usted está llamado a que se reconcilie con Él, porque Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan por medio de aquel a quien Él designó con haberle levantado de entre los muertos. Te estoy hablando de Cristo. Él es la vida eterna. La vida eterna empieza ya, es con el conocimiento de la palabra de Dios ahora. Un día vamos a partir, pero solamente vamos a permanecer los que hemos conocido la vida eterna, porque la vida eterna es Cristo, y tú no puedes ir a salvación y al cielo si no has conocido nada de Cristo, y yo he venido a presentarte. Seguramente vives bien o tienes problemas, no sé en qué situación esté tu vida ahora, pero en la situación que te halles, Cristo ha llegado en el momento adecuado. Y hay gente que me ha dicho claramente, me dice, no voy, no acepto ahora a tu Cristo. Pero ¿qué queda ahí entonces? La constancia y el testimonio. ¿De qué queda? De que yo fui, que yo le hablé y que yo le compartí, y que ese era su tiempo. Porque el tiempo está en nuestras manos cuando usted va y los busca. Los hermanos, si usted es muy exigente, vaya y busque los hermanos que quiere ganarse para Cristo. Si a usted le parece que es perdedera de tiempo predicar a los pobres, entonces vaya y busque a los ricos y búsquelos. Si le parece que es perdedera de tiempo predicar a los ricos, entonces vaya a buscar a los famosos. Si los famosos no quieren, entonces vaya a buscar a los futbolistas. Y si no, entonces vaya y métase a la empresa y predique allá, por donde le quede fácil, y busca a la gente para que la salve. Hay que buscarlos, hay que hacerte propio. Y si ellos no los reciben, entonces predique por aquí. O vaya y consiga una vivienda, una casa, un lugar, y monte ahí una congregación y hágale el marketing para que la gente llegue y le salva, si usted está en el fuego y fue llamado a la predicación del mensaje, ¿verdad? Entonces todas estas situaciones yo escogí las que me eran más fácil para poder salvar a mis hermanos y hacer de propiciatorio. Entonces Cristo era el propiciatorio, era la salvación. Venir a Él era salvarse, y venir a Él también era ¿qué? Recibir sanidad. Hija, tu fe te ha salvado. Ella conoció el Cristo de la gloria, el flujo de sangre, y fue sanada. La hija de Jairo, Jairo lo llevó luego finalmente a su casa después del mensaje que le dijeron, tu hija murió. Él le dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Así que Jesucristo, al ver tanta incredulidad y tanto alboroto que había de la gente, porque la hija de Jairo, del líder de la sinagoga, porque del líder, las ovejitas, todos los del judaísmo estaban allá afuera. Iba entrando el sanador, el de la nueva doctrina, Cristo, el que estaba sentando sus palabras, confirmando las palabras de Moisés y confirmando las palabras que se había dicho del profeta Isaías, y todo cuanto se profetizó. Ahora estaba entrando el mismísimo Dios a sanar, y con todas esas señales que vio, Jairo tuvo que haber testificado de Cristo, porque él fue y le dijo entonces, Talita Kumi, que es niña, a ti te digo, levántate. La tomó del brazo y la levantó y la entregó a sus padres. Entonces allí fue el milagro. Cristo sí le predicó a otras denominaciones, porque ellos se acercaron a él debido a la fama y el poder que Cristo dejaba en las calles, porque en ese mismo capítulo, cuando va Cristo, es abordado por Jairo, y Jairo lo trae después de haberse postrado. Le dijo, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. Y luego llegaron la voz de la muerte y dijeron, no moleste más al maestro, que ya tu hija murió. Y Jesucristo, el Señor esto le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Entonces Cristo estaba tan seguro, decía, yo voy allá y la levanto. Por eso le dio la voz, la palabra de fe, no temas, cree solamente. Has hecho bastante con venir a mí, al Salvador del mundo, para salvarte a ti y a tu hija. Entonces la sinagoga de Jairo tuvo que haberse salvado. La hija de Jairo y su casa tuvo que haberse salvado, porque llevaron al Salvador del mundo allá. Cuando usted lleva a un cristiano, un evangélico a su casa, un devocional, va a haber salvación en esa casa. La va a haber. Es por esto, porque ya ahora nosotros representamos a Cristo. Él es el propiciatorio que dirigía a la gente al Padre para salvación. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de su gloria. Y vino al Padre, y el que no conoció pecado se hizo pecado para hacernos justicia delante de Él, delante de nuestro, y decirle, por mi sacrificio, por mi obra, por mis palabras, tú me los has dado, yo aquí te los he presentado. Entonces la salvación, cuando Cristo nos dirige al Padre, porque Él decía, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí.
Así que Él los estaba dirigiendo todos al Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, uno solo, la Trinidad en uno solo. Y el que estaba hablando allí todo el tiempo las palabras de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, venir y presentarse frente al líder, al pastor, o aceptar las palabras de un creyente, esa persona está haciendo el propiciatorio por nuestros pecados, que es acción y efecto de dirigir a Dios, al Padre. El cristiano, yo con este mensaje estoy haciendo de propiciatorio, dirigiéndolo al Padre, hablándole de salvación, hablándole que venga y conozca la vida eterna. Si usted por primera vez acaba de escuchar el servicio de la hija de Jairo, ya usted emprendió el conocimiento de la vida eterna, porque hay gente que se murió y no conoció las palabras de la Biblia. ¿Qué vida eterna conoció? Ese hermano se salvó. Para el lago que arde con fuego y azufre, porque no conocieron la Biblia. ¿Y de qué van a saber allá? ¿Y a quién van a adorar? Si ellos no saben, solo que cuando muere se le abre la realidad espiritual. Pero ya dice la Biblia que habrá resurrección para condenación. Para lo de la condenación y para los que se salvaron. Para los de condenación los van a resucitar para decirle en una fila: muchachos, ya ustedes saben quiénes soy. Yo soy el Cristo de la gloria. Usted, sí, claro, ya nosotros sabemos que tú eres el Cristo de la gloria. Quiero que sepan por qué ustedes van para condenación, porque resulta que ustedes no me conocieron, no hay vida eterna aquí con ustedes, no solo saben que soy Cristo, pero no saben nada más. No, pero resulta que yo trabajaba en una mina, por allá en la mina Santa Cruz, viví 40 años y por allá no vi nadie que me predicara el evangelio. Dice, allá habían líderes, allá fue doña Obdulia y los va a buscar a su casa. Don Guillermo también fue y usted no quiso. ¿Se acuerda el día que le regó el tinto a doña Nórida porque le fue a compartir de mí y usted no le recibió? ¿O usted cree que todas las cosas no están escritas? Muéstrele allí dónde están todas las obras de él. Le regó el tinto en la mesa a doña Obdulia porque le fue a compartir a Cristo. Y por eso están aquí resucitados, para que ustedes sepan por qué van para condenación, un juicio. Ustedes están aquí. Y a los que se salvan, muchachos, ustedes saben por qué se salvaron: porque me conocieron, porque hablaron, porque se bautizaron y porque me predicaron. Ustedes ahora, los que están más avanzados, le van a explicar y a predicar a aquellos que me conocieron, se bautizaron, pero luego se fueron al mundo y que no conocieron. Y ahora ustedes que están de esta línea, lo que le van a predicar a ellos. Entonces supongo que esto que estoy diciendo del juicio lo va a ver. Y la resurrección lo va a ver, porque así lo dice la Biblia, para condenación y los de salvación. Porque Cristo les va a decir a ellos: ustedes por qué no se salvan, y la otra fila porque ustedes se salvan. Como están los benditos y los malditos. Apartado de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y tampoco fuiste por allá. Y dicen ellos: cuando te vimos desnudo, enfermo, con hambre y en la cárcel? Por cuanto hiciste a uno de ellos, mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, apartados de aquí, maldito, al lago que arde con fuego y azufre. Aquellos que no extendieron ni misericordia ni bondad en el llamado de Cristo. No van por los enfermos, no oran por ellos, no visitan en la cárcel. Yo no tengo familiares presos en la cárcel, pero hay que ir a visitarlos a ellos. Todavía yo no los he ido a visitar. He visitado a los enfermos, que es a lo que realmente he hecho más en la fe: visitar a los enfermos, vestir al desnudo, también lo he hecho, darle de comer al pobre. Y el que ha sido de pronto un poco más obstaculizado, así, porque nosotros sabemos del sistema penitenciario que tenemos en Colombia y de toda la rigurosidad para poder ingresar allá, ¿verdad? Y como yo no tengo familiares, afortunadamente y gracias a Dios, en esto, entonces yo lo que todavía, aunque sé que debo ir, en cualquier momento lo haré. Posiblemente vaya al Pedregal o a la del Buen Pastor. Visité en otro tiempo la Picota de Bogotá, porque había ya un conocido, un político. Los voy a visitar allá, que estuvo en el tema de parapolítica. Fue la primera persona que yo visité en una cárcel, y los voy a visitar por aquello de que hay que visitarlos. Así que lo hice no estaba en la fe todavía, y lo hice. Entonces, y que quería llevarle un libro para que también leyera y todo ese tema. Así pues que esos
que hacen las obras de Cristo son los benditos, y los que están del otro lado, los que no le hicieron, que no hicieron nada ni con todo el dinero que han tenido, yo con el salario mínimo que he vengado, con eso he podido hacerlo. Pero el que tiene más dinero seguramente puede hacer muchas más obras, pero en lo poquito que yo he tenido, con eso poquito yo lo he hecho en este tiempo. Entonces va a haber entonces esta resurrección, y ahí se van a dejar expuestos todos estos detalles, todas las obras. Esas son las obras que Cristo manda hacer. De modo pues que aquí estaba, y el tema de para que ponga las manos sobre mi hija, sea salva y vivirá, sea salva y vivirá. Así que yo me puse a pensar, piensen ustedes qué problemas presentan los jóvenes a los 12 años. De pronto este tipo de patología, o estaba privada, o estaba allí medio, no es porque no estaba muerta, estaba privada, era la enfermedad, la fiebre, o convulsionó y no pudo despertar, y Cristo vio el semblante y dijo, ella no está muerta, ella solamente duerme. Él la levantó de la mano, le dijo, niña, levántate, como si usted dijera, Yulitza, despiértate. Y Yulitza se despertó, pero porque se presentó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida. Entonces, si Yulitza estaba privada allí con la enfermedad, medio muerta, la mano del Espíritu Santo la tenía que levantar, porque Él es la vida. Él es la vida, como cuando la viuda de Naín traía a enterrar al hijo, se encontró con la vida en el camino. Cuando usted se encuentra con la vida en el camino y usted viene muerta, usted resucita. Y quien es la vida es Cristo en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos el propiciatorio, es porque sí los dirigimos a Dios. ¿En qué? En la predicación del Evangelio, en el conocimiento, en las oraciones, en las palabras, y usted va aprendiendo un poco más acerca de la fe por aquel que le está compartiendo el mensaje de salvación. Si antes yo no sabía que existía una historia en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, de la hija de Jairo, y que estaba la mujer del flujo de sangre, y que también estaban, que era un principal de la sinagoga, y que yo nunca había visto que un pastor de una denominación diferente en este tiempo vaya, busque a otro pastor de una denominación diferente, nunca lo he visto. Un ejemplo, que un pastor de una iglesia testigo de Jehová vaya y busque a un pentecostal unido de Colombia, yo no sé si eso pasa en este tiempo, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó con Cristo. Jairo, el principal de una sinagoga, con toda la autoridad, dijeron que su hija estaba muerta, había un alboroto de gente afuera de su casa. Cristo entonces dijo, vámonos Pedro, vámonos Jacobo, ustedes conmigo, vamos a levantar que la hija de Jairo que duerme. Y así fue que yo lo que más entiendo que este escenario quedó para salvación de la casa de Jairo, su esposa, su hija y los que allí presentes, porque ellos fueron los que testificaron. Así que este mensaje y este momento de sanidad y de liberación fue para testificar acerca de las obras de Cristo, aunque finalmente Cristo en el versículo dijo esto: pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, que le dieran de comer a la niña que resucitó, a la hija de Jairo, que la despertó, y que no le contaran a la gente el testimonio de que Él la había resucitado o la había sanado. Pero cómo no, la gente no se cayó eso, con tanta revolución de gente allí. Si Jairo es el principal de la sinagoga, sabían que la hija estaba enferma. Estaban afuera los seguidores del judaísmo, vieron entrar el alboroto que había allí. Ellos fueron los que testificaron que Jesucristo había levantado, y dice allí, esto fue, y luego que la niña se levantó, pues tenían 12 años y se espantaron grandemente. ¿Quién no? Si llevamos aquí ya llorando un buen tiempo porque la niña murió, y luego entra aquí el rabino Jesús, entra y le dice, niña, levántate, todo el mundo se espanta. ¿Por qué? Porque esos milagros no los vemos todos los días. Y además Cristo dijo, no está muerta sino que duerme. Así que se burlaron de Él. Y dijo, ahora vamos a ver cómo le va a quedar la burla, porque le voy a quitar la sonrisa de burla, esa que tiene, y se las voy a poner en cara seria, para que sepan que el Salvador del mundo ha llegado. Y eso fue lo que hizo Cristo. La burla se la puso en cara seria, se las cambió, les cambió el semblante y le dijo, ahora yo soy digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la majestad. Porque así lo hizo Jairo. Llegó y se postró delante de él y le rogó que fuera para que le sanara a su hija. Uno, hay que postrarse, hay que venir. Si la situación está muy grave, vayamos a la iglesia, traigamos el diagnóstico,
pidamos la ayuda al pastor o al líder y diga, vamos para que ore por mi hija. Pon tus manos que ella vivirá, porque tú tienes el Espíritu Santo de Cristo que resucitaba y sana a la gente, y usted se lo lleva y la sana. 2, salvación, porque dijo, para que viva y sea salva. Pues cuando uno hace este tipo de milagros en la fe en Cristo, la gente cree. Entonces hay unos que creen y usted mismo les comparte el evangelio, los lleva a que se bauticen, ellos se salvaron, pero eso no garantiza que ellos sigan buscando la fe en Cristo. Porque muchos de ellos, qué genial, buenísimo. No, el man tiene unos dones espectaculares. El man sana, reprende, echa fuera y resucita, ¿verdad? Ya lo sé. Yo también me bauticé, pero yo sigo en lo mío. ¿Por qué lo sé? Porque hay una historia, un testimonio de 10 leprosos. Ellos estaban fuera porque los leprosos son inmundos. Esas enfermedades se pegaban y los sacaban fuera de la ciudad. Y Cristo salió de caminata y se encontró a uno de ellos que los llamaron, porque la fama de Cristo sanando a todo mundo en la calle, llegaron las voces a ellos y le dijeron que si les podían sanar. Entonces Jesucristo fue y se les acercó y los tocó a todos 10. La sanidad, el cuerpo de Cristo, sus manos, todo era sanidad, vida, sanidad, resurrección y salvación, todo. El poder, de otra manera se lo explico, el mismísimo Dios de carne y hueso caminando allá. Entonces, porque la Biblia dice en Marcos 4:4 que todos eran sanados a la puesta del sol. A las 5 de la tarde venía la mano de enfermo, y si quedaban 40, a Cristo a 40 le ponía mano, eran libres, eran sanados y se iban. Entonces, ¿quién no tiene tanta fama así? Imagínense yo caminando por la avenida del Poblado, que tenga los dones de Cristo, y vengan 60 ciegos, sordos, mudos y paralíticos, y me los pongan todos, yo poniéndole mano a todos allí, a todo mundo, y todo el mundo levantándose de la silla. El día siguiente estoy en el periódico El Colombiano, hasta la revista Semana me da la primera página allí, o el periódico El Tiempo me saca en la primera portada, y el periódico El Heraldo de Barranquilla, el Universal de Cartagena, me dice que dice, allá en Medellín hay uno que está sanando a los enfermos en las calles, le ponen una fila de 400 enfermos y ninguno queda enfermo, todos son sanos y todos son libres. ¿Quién no tiene fama así? Esa es la fama que tiene nuestro Cristo. De modo pues que estos 10 leprosos oyeron y Cristo se les acercó, la sanidad fue a sacar la muerte, la enfermedad a todos 10. Y cuando ya todos fueron a mostrarse al sacerdote, porque tenían que ir al sacerdote para que diera el diagnóstico que habían sido sanados y luego llevar la ofrenda por la sanidad, porque por cada sanidad hay una ofrenda. Allí lo dice la Biblia. Cuando presentan al hijo al 8º día a la iglesia, hay que presentar 2 tórtalos y 2 palominos, que es la tarifa más baja. Asimismo, tenían que presentar una ofrenda, todo el que era sanado, y llegaba allá y decía, aquí está la ofrenda por la sanidad, para darle gracias a Dios. Y resulta que la gente ahora, si le piden una ofrenda, se ponen bravos porque le están cobrando el milagro. Pero es que no han leído la palabra de Dios. Es una acción de gracia. El sacerdote trabaja, tiene hijos, tiene que pagar el arriendo, hay que pagar a todos los hermanos de la iglesia, el de la orquesta, el de la trompeta, el aire acondicionado, el papel higiénico, la cisterna cuando baja el agua, todo hay que... Y es el sistema que Dios así lo organizó, y había que presentar una ofrenda por el pecado, una ofrenda por santificarse, una ofrenda por ser nazareo, una ofrenda de paz. Hay cualquier cantidad de ofrendas escritas en la ley de Moisés, y acá piden una ofrenda y hacen un llamado de diezmos y ofrendas, y las caras, la gente se va para el baño, las caras cambian y no quieren. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Y la ofrenda libra de muerte. Dice el libro de Eclesiástico, la ofrenda libra de muerte. De modo pues que de los 10, a todos 10 Cristo los salvó, y solo volvió uno a decirle, Maestro, gloria a ti, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, y vengo a reconocer que tú me sanaste. Y le dijo Cristo, bueno, y luego no eran 10 que estaban contigo. Si eran 10, pero yo solo estoy aquí. Entonces usted se puede dar cuenta que en una familia, en un hogar, aún en la casa de Jairo, la hija de 12 años fue sanada y fue salvada, y Jairo también, ¿verdad? Pero si había más gente allí, seguramente de ellos muchos no se salvarían porque no siguieron creyendo en el Mesías. Así que si usted es cristiano y tiene una familia de 15 en casa, posiblemente si lo reciben todos 15 a Cristo y se fueron de piscina con usted y los bautizó, poderoso, ¿verdad? Y bien, fueron sanados y fueron liberados y fueron salvos. Pero que continúen la obra del ministerio y que emprendan el camino de la vida eterna, que es el conocimiento de las Escrituras, entonces
Usted allí, si con 2 que le sigan, usted hace la obra. Y los otros 13, ellos tomaron su decisión. Pero el tema son decisiones. El que busca a Cristo y lo sigue, toda su decisión en la fe se le revela en su vida y en su cuerpo. Y el que dice, solo me bautizo y solo sé que Él es el Salvador del mundo y voy a la iglesia y ya me salvé, entonces me sigo trabajando allá de mecánico en un taller de garantía de la Daewoo, digamos así. Y él fue a la iglesia, el pastor le dijo, ¿te quieres bautizar? Dijo, sí, me quiero bautizar, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El jueves vengo y el man se bautizó y creyó. Pero él dijo, yo continúo en mi taller de mecánica, ya yo me salvé. Hay hermanos que los vamos a encontrar así. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El man creyó y se bautizó, pero se devolvió para su trabajo y nunca más fue a la iglesia y se murió. Pero hay otros que dicen, no, a mí como que me gusta aquí, yo ya encontré paz, yo continúo en la iglesia, a mí me gusta esto, yo creo que es mi devoción. Y aún con todas las pruebas y todas las cargas y todos los tormentos y angustias, las personas siguen allí. Hay gente que les he compartido y les he dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas que yo he vencido, una promesa que Cristo dijo. Si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Hablando de Él, porque somos árboles, el árbol verde es Él. ¿Me explico? Asimismo, es una promesa que van a haber sufrimientos, angustias y tristeza en la iglesia, y con todo y eso, la iglesia tiene que estar allí. Es que en la iglesia también está el gerente de la empresa, el que creó la empresa, los que están encargados del servicio doméstico, los del área operativa y todo el resto de nómina. Y todos allí, unos están sanos, otros están medio enfermos y otros están fuertes y otros van al gimnasio y todos son la iglesia de Cristo. Perdonen un momento. Todos son la iglesia de Cristo. Entonces, el jefe tiene mucho dinero, los demás devengan un salario mínimo, a todos se les compartió el evangelio, unos tienen familiares enfermos, otros no, unos están de vacaciones, otros aún trabajan, a todos los llamaron, todos se bautizaron, y porque al jefe le vaya bien y al otro no le va tan bien, no quiere decir que me vaya de la iglesia. Si él entró en prueba y yo no, el que está en prueba tampoco tiene que irse de la iglesia. Los sufrimientos de él también los tiene que llevar la iglesia. Las angustias y las tristezas de uno las llevan todos los demás porque somos un solo cuerpo. Entonces, el hecho de que me esté yendo difícil ahora no significa que ya no vuelvo a la iglesia. El hecho de que llevo 4 años pidiendo por un asunto y no se ha resuelto, no, la culpa no es de Cristo ni es del Espíritu Santo. Ya Él respondió. Ya Él respondió. Yo no encuentro que la Biblia dice que Dios es sordo. Antes Él le abre los oídos a los que están sordos. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pedí y se os dará. Y también dice, hasta ahora no podéis recibir nada porque no habéis pedido. La Biblia dice, Él prometió sanidad, no estás sanado porque no estás pidiendo, tienes que arrepentirte de los pecados, porque toda enfermedad es causa del pecado. ¿Por qué lo sé? Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando una persona se enferma es porque ya hay principio de muerte por el pecado que cometió. Si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿qué está diciendo cuando la persona se enferma? Ya vas camino a la muerte porque te enfermaste. ¿Qué fue lo que hiciste? Así están los hospitales llenos de todos los que pecan porque se están enfermando. Hasta yo cuando me enfermo fue por el pecado que cometí. Y para eso está la cena del Señor, perdón y arrepentimiento, y presentemos ofrendas para librarnos de muerte. Librarnos de muerte. Vea el hermano allá en República Dominicana que se le vino el techo abajo. Cristiano, lo llamaron para que se afirmara en la fe y según el testimonio que costó la pastora Yesenia Ten, dijo allí en el altar, recuerdo, o Yesenia Ten o alguien más, y él dijo, mañana, hoy es el último día que me voy a esta fiesta y mañana me afirmo con el Señor, y ese día se le vino el techo abajo. Entonces, ¿qué quiero decir con este mensaje? Nuestros pecados, nuestras maldades, lo llevó a la muerte. Y las ofrendas libran de pecado. Nuestras maldades y nuestros pecados, allí todos de fiesta, se les vino el techo abajo, les llegó el día. Entonces, este es el tema hoy, para salvación. Entonces, ¿quién hace propiciatorio de nuestros pecados? Como propiciatorio por nuestros pecados es acción y efecto de dirigir a Dios. Eso es lo que significa propiciatorio. El líder, el pastor, el creyente. Ellos son los que están dirigiendo a las ovejas y a los hermanos al Padre, a Dios, a Cristo. Porque Cristo dijo, muchachos,
ya yo me voy para el cielo, ¿verdad? Hoy asentaba a la diestra del Padre. Pero no estén tristes, no van a quedar solos ni huérfanos. Yo les voy a enviar el Espíritu de verdad, el Consolador, que significa Paracleto, del griego, abogado. Él os enseñará la verdad y los guiará y les recordará todas las cosas que yo os he hablado y he dicho. El mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros. El Espíritu de verdad. Así que no se van a sentir tristes ni huérfanos. De otra manera, el Espíritu Santo les va a ayudar a hacer el ministerio. Él les va a hablar de mí. Entonces, ¿quién va a recordar todas las cosas taxativas como las dijo Cristo? La narrativa que hay allí. Solamente el Espíritu que estaba en Cristo ahora venía sobre nosotros. Porque ¿quién me puede redactar a mí y decirme todo lo que Cristo hizo y recordarme toda la obra de Cristo si el Espíritu Santo me la recuerda a mí con toda precisión por la Biblia, más su consejo? Es porque Él es el mismo testigo que había, Él es el mismo que estaba dentro de Cristo y que ahora viene a dirigir la iglesia. El Espíritu Santo está en el evangélico. El Espíritu Santo está allí en el Evangelio, porque el que predica el Evangelio lo hace por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio a una persona que no conoce, ¿quién está haciendo de Espíritu Santo y de Cristo allí? El Evangelio. Porque Él es el que lo está dirigiendo a Dios. ¿O usted para qué le comparta a su cuñada? Para que se vaya para el cielo, para que se salve, para que conozca la vida eterna. ¿Y quién es el que está haciendo el papel de Cristo ahí? Usted. Usted con toda la Biblia que tiene y con los 2 versículos que le compartió. Nosotros somos los propiciatorios por vuestro pecado, como se lo compartí yo a Milena. Milena, te dieron que le compartiera el Evangelio a Doña Zulma. ¿Quién es el que le va a hacer el de propiciatorio? ¿Cómo vamos a hacer para que Doña Zulma se salve? Usted debe hablarle a Doña Zulma, ore por ella. Usted es la que va a ser de propiciatorio por vuestros pecados. Es usted, la mandaron allá abajo para que usted le ore por ella, para que usted le comparte el Evangelio. ¿Cómo Doña Zulma se va a salvar? Explíqueme cómo se salva a una persona que no conoce a Cristo. Uno, toca hablarle de Cristo. Comencemos con una historia. Imagínese usted que había un rey que se llamaba Salomón. El rey Salomón, que era poderoso en sabiduría y que venían reyes de otros lugares y le traían ofrenda y oro para escuchar toda su sabiduría. O sea, si Salomón estuviera en estos tiempos, todos los podcasts de él y todo su contenido, la gente allí oyendo la sabiduría de él, ¿verdad? Y por allí narrando historias. Había un personaje en la Biblia que se llama Daniel. Daniel era del pueblo judío y luego fue a la deportación a Babilonia y allá el hombre pidió una dieta vegetariana porque no se quería contaminar con la comida que comía el rey, sino que pidió agua y legumbres y estuvo en esa dieta y el man fue sabio, inteligente y estuvo en más de 4 gobiernos asesorándolos a ellos por el don que Dios le puso. Y así uno empieza y luego lo echaron al foso de los leones y todo el tema. Entonces así y empieza uno a compartir las historias hasta que ya llegue ya yo tengo un poco más de experiencia y le hago que en una conversación el Espíritu me ha ayudado a que yo los pueda llevar a una conversación donde ellos hablen de Dios, donde ellos sean los que hablen de Dios. Y yo ahí enseguida, cuando ponen el agujero, yo enseguida voy con el mensaje. ¿Me explico? Pero le digo, narren una historia, una historia amigable y lo que le quede más fácil, claro, hay mucha metodología, formas para poder evangelizar, ¿verdad? Hay muchas y yo he conocido varias, pero cuando estoy así en un escenario que no sé qué, porque otro don el Espíritu me ha dado es evangelizar con la oración. Entonces, los extranjeros que les hemos compartido el Evangelio y que de pronto no quieren disponerse para escuchar un mensaje de 15, 10, 20 minutos, y los vi hoy y los vi luego 3 días porque llegaron en la madrugada y les quiero compartir de Cristo, que el Espíritu Santo me ha dicho, habla de mí, dile algo. Entonces, lo que hago es, permíteme orar por ti, yo quiero que a la salida de aquí te vaya bien y el retorno a tu país también, y que durante el itinerario por Colombia o el resto de Latinoamérica, según sea tu destino, yo quiero elevar una plegaria por ti a Dios para que te vaya bien en el camino y guarde tu maleta y te libre de toda obra y peligro, y también para que te vaya bien. Entonces allí, en esa oración, yo les digo, Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Entonces ahí le estoy diciendo, venga el arrepentimiento.
Entonces le digo, porque también en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces le recito todo el versículo, ¿eh? Allí lo estoy llevando a la cruz de Cristo para perdonarle los pecados. Y luego entonces para perdonar los pecados. Y luego le digo ahora entonces, pero como Cristo murió y resucitó al tercer día y derramó su sangre, de él se dijo en Isaías 53:4-5, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahí le digo que él llevó nuestras enfermedades y los duendes, las enfermedades y los demonios. Con esa oración yo se los saqué, yo le ministré liberación, yo le puse el mensaje de Dios y yo lo llamé el arrepentimiento. Y eso es evangelizar con la oración. Y usted le pone la mano al hermano y ellos se van con su bendición y recibe liberación, porque los dones de liberación, cuando se pone la mano y se ora, ellos reciben liberación, porque yo les escucho ahí cuando yo pongo la oración, pongo la mano y evangelizo con eso. Yo oigo cuando ellos me maldicen. Cuando yo les pongo la mano, ellos maldicen, no el creyente, los demonios cuando salen. Así me lo han dicho. ¿Por qué me sacaste de esa cabeza? Sácame de aquí, que no me quiero quedar aquí, ni quiero verte, ni quiero estar aquí. Así me dicen. Yo los he oído. Entonces ya yo sé que cuando pongo la mano, oro por ellos y les hago el llamado, y luego al final, si me dan otro tiempito más, entonces le hago el llamado oficial y le digo, tú estás aquí porque te has encontrado con un creyente, yo represento al Espíritu Santo, vengo a entregarte la palabra, vengo a decirte que Él quiere que le conozcas, que vayas a la iglesia, que leas su palabra, porque Él se ha aparecido en tu camino. Él es el único Dios que va y busca a la gente. Y yo te hablo de Jesucristo, Señor nuestro, el Salvador del mundo, y el Espíritu Santo que hoy mora en mí, para que tú conozcas a Dios, para que tú le ames, para que tú emprendas la vida eterna, porque un día tú vas a partir. Y solamente se van a ir con Él y van a estar con Él los que emprendieron el camino de la vida eterna. Porque el camino de la vida eterna está escrito, que dice así, 2 puntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado Cristo, a quien has enviado. Entonces el conocimiento de la vida eterna es conocer a Cristo, y conocen al Padre. ¿Y por qué con Cristo conocemos al Padre? Porque los discípulos le preguntaron a Cristo y le dijeron, Cristo, muéstranos al Padre. Y Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Eso está escrito, creo que en Colosenses. Yo soy la imagen del Dios invisible. Así se presentó Cristo. Yo soy la imagen del Dios invisible. Y la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el Espíritu Santo vino a morar en el cuerpo de Cristo. Ya Cristo partió, ahora está haciendo la obra con nosotros. Usted es la imagen de Cristo. Usted es la imagen del Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice, el que ha sido bautizado en agua, de Cristo está revestido. Vuelvo y lo repito, el que ha sido bautizado en agua, de Cristo está revestido. Y si está revestido de Cristo, ¿quién es el que está dentro? El Espíritu Santo. Así que con todo el lenguaje que usted tenga, vaya y compártale. Esto fue lo que hizo Jesús en la casa de Jairo. La sanó, la limpió y le dijo, no le diga mucho a la gente que yo hice esto, porque con tanta fama, con tanta multitud que lo siguiera, y cuando Cristo se va a sanar a la hija de Jairo, le dio a los muchachos, bueno, aquí hay 4.500 muchachos, solo Pedro, Jacobo y Juan se vienen conmigo, los demás se quedan allá. Se quedaron allá. Y Cristo se fue con ellos 3 y dijo, y cuando llegó acá, bueno muchachos, aquí, silent please, por favor controlemos las emociones, ella no está muerta, dejen tanto lloriqueo que no está muerta. Y se burlaron de Cristo, y Cristo le dijo, niña, levántate, la jaló por el brazo y se la entregó. Ese acto de llevar a Cristo hasta allá y llevarlo a la casa fue la adoración que le hizo a Cristo. Fue ante el Salvador y se postró a sus pies y le dijo, ven a mi casa, pon sus manos para que sea salva y vivirá. Y así fue, se salvó y vivió la hija. Este es el llamado hoy. Vengamos, mañana es Viernes Santo, vamos a la iglesia, postremos en el altar. Si puede hablar con el pastor, ore y diga, tengo a mi tía Eugenia enferma, necesito que venga, que ella está, ponga sus manos sobre ella y ella va a ser salva y va a sanar. Y usted allí, postrado allí, no le dé pena si así lo hicieron. El líder representa a Cristo con su espíritu.
lo es. Usted se va a arrodillar delante del Salvador del mundo. Allí lo hace y recibe su sanidad. Este es el mensaje para hoy. Vamos a orar. Vamos a orar, uno, por los que están en la tercera edad, el adulto mayor. Vamos a orar por los cristianos que están llenos del Espíritu Santo y que no han venido a su ministerio. Porque hay cristianos que están llenos desde el vientre de su madre y están trabajando en otros lugares y no han venido al ministerio que les han entregado. Y luego vamos a orar por los enfermos de cáncer y los enfermos de arritmia cardíaca. Empecemos por los hermanos que están llenos del Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo, la Biblia dice, oremos unos por otros para que seáis sanados, que la oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y los he llamado para que lleven mucho fruto. Bendito Dios, tú eres el único Dios que va y busca tus ovejas. Y que si se fue una del carril, del redil, tú sueltas las 99 y vas por ella. Nosotros oramos para que los hermanos, aquellos obreros que tú has llamado a la mies y que los llenaste desde el vientre y que los llenaste en la iglesia, pero que se fueron de la iglesia y que no han tomado parte en el ministerio al cual tú le has dado, rogamos para que ellos vuelvan. Como dice la Sagrada Escritura, habéis pasado tanto tiempo en este lugar, ¿hasta cuándo vas a tomar la tierra que os he dado en posesión? Bastante tiempo han pasado en esos lugares, bastante tiempo han pasado en aquellas empresas, bastante tiempo llevan en la iglesia y los estamos llamando a que tomen la tierra, a que vayan al lugar donde deben compartir la palabra, a que hagan los devocionales, a que vayan a la casa de paz o que vayan a la célula o que vayan al puesto de salud y allí hagan devocional, oren por los enfermos. Si están en la empresa de calzado, vaya y compártala la de la caja y a los 4 más dependientes que hay allí, que tomen el ministerio, porque no solamente se comparte el evangelio, Señor, en la casa, en la iglesia, en las empresas, sino en todos los escenarios donde tú nos has enviado como creyente para que tomen el ministerio. Oramos para que no suelten la corona que Dios les ha preparado para todos aquellos que hacen parte del reino de los cielos y les sirvamos al ministerio. Jesucristo los llamó, Jesucristo les dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi carga y mi yugo que es fácil y ligero de llevar. Esta fue la oferta que Cristo le hizo. La carga que tienes del mundo, yo te presento una oferta mejor. Y la Biblia dice que los envió de 2 en 2. Por camino de gentiles no vayáis, sino que vea las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oren por los enfermos, echen fuera a los demonios, compartan el evangelio del reino, que el obrero es digno de su salario y van a recibir sus respectivas ofrendas. Este es el llamado oficial de Cristo. Este es el llamado cuando Él les dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados. Tu trabajo, tu tarea, tus cargas, lo que tú estás haciendo, yo te ofrezco una vida diferente. Te voy a ofertar y te presento esta para que prediques mi nombre, para que des a conocer la vida eterna, para que sanes, para que reprenda, echa fuera y vivas para el reino. Esto es lo que Cristo, esa fue la oferta de Él. Eso fue, yo lo compartí estando en el otro hostal, por allá por la Udea. Allá lo compartí y decía, ¿qué fue lo que Cristo presentó? Eso fue lo que Cristo, en el mismo capítulo, luego dice que los envió de 2 en 2. Si yo estoy diciéndole que vengan para todas sus cargas y luego los mando de 2 en 2, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? Eso es lo que Cristo vino a ofrecerle. Un llamado para que conozcamos la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, este es el llamado. Padre, te damos gracias por todos ellos. Amén. Vamos a orar por el adulto mayor. Bendito Cristo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, cuando ya llegamos a una edad adulta, en que cuando lleguemos a aquellos días en que ya no tengamos contentamiento, porque cuando se llega a la edad adulta ya muchos no tienen contentamiento, ya todos los días les parecen iguales, ya han cesado sus responsabilidades y si no te han conocido se van a perder. Nosotros oramos para que todos aquellos hogares geriátricos, para que todas aquellas casas de reposo o lo que comúnmente se conoce como ancianato, allí envíes a tus ovejas, a los obreros, a los cristianos, a los evangélicos, para que compartan tu palabra. Para mí fue un honor y fue un placer en los primeros inicios en la fe
visitar por allá arriba del 20 de julio en Bogotá un hogar geriátrico. La verdad lo disfruté mucho porque compartí, extendí misericordia a una hija tuya, pero también me pude dar cuenta la necesidad que tiene una persona en la tercera edad en un hogar geriátrico de que le oigan, de que le escuchen, de que seguramente está allí por malas decisiones. Y es allí donde nosotros oramos para que tu pueblo vaya y escuche, oiga las necesidades de ellos. Y esto es una ventana, una puerta abierta al corazón para presentarles el evangelio de salvación y que sean salvados y que sean liberados. Nosotros oramos por ellos, para que los que tú los has llamado a esto, ellos vengan y conformen grupos fuertes y firmes y que atiendan sus manos, que escuchen más antes de predicarles el evangelio. Fue lo que nosotros pudimos comprender, que visiten en las clínicas y en los hospitales aquellos que han sido allí abandonados y que visitemos a los que ya, Señor Jesucristo, entraron en una edad de pensión y que sus hijos ya no están con ellos, para que te puedan salvar. Rogamos porque la tercera edad en Colombia, desde el Cabo de la Vela, Señor, hasta Leticia, pasando por todo, Señor, por toda la región andina, todos vengan en la geografía nacional a conocer el evangelio. Ya cuando llegamos al final de nuestros días, ya no nos queda otra cosa sino que reconocer nuestros errores y salvarnos. Ya es misericordia y el amor de Dios, porque sus fuerzas ya han cesado. Tal vez no te puedan servir con tanta vigorosidad, porque ya te dejaron por el cansancio, porque toda su fuerza las invirtieron en el mundo. Por eso yo ahora te pido que tengas misericordia de ellos, para que allí en el cansancio y en el reposo que ya ellos tienen, te reciban. Ya es una vida aparentemente sosegada, porque el peso del pecado y la culpabilidad los tiene aún entristecidos. Rogamos por ellos, Señor, para que te conozcan y se salven. Amén. Ahora vamos a orar por enfermos de cáncer y los enfermos de arritmia cardíaca. ¿De qué manera los vamos a sanar? Yo voy a soltar un versículo bíblico que voy a poner en el corazón. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y resulta que lo que es imposible para el hombre, es imposible para Dios. Pero Dios vive en el corazón del cristiano. Entonces, sí es posible sanarlos. Asimismo, antes vamos a recordar una historia donde dice las Escrituras que se acercó una mujer sirofenicia, es decir, griega, a Cristo. Entonces, Cristo le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y que ella entonces dijo, Señor, pero la migaja de los panes, las migas de pan que caen de la mesa, las comen los perrillos. Entonces ella se acercó a Cristo para que Cristo viniera y liberara a su hija de aquella dolencia, de aquella enfermedad y de aquella posición demoníaca que tenía, hablando de que yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo he venido a mi pueblo. Y ella no era del pueblo de Israel, era griega. Y le dijo entonces a Cristo que lo que los hijos no querían comer y no querían recibir, que los perrillos, en este caso ellos, querían comérselo y querían recibir de lo que él tenía. Entonces Cristo le dijo, maravillosa es tu fe. No fueron las palabras, pero Cristo le dijo, como que si dijese, maravillosa es tu fe, esto que me estás diciendo. Bueno, ve que tu hija ha sido sanada. Entonces ese don de enviar la palabra, Jesucristo la sanó. Y como el Espíritu de Jesucristo, Señor nuestro, mora en nosotros los cristianos, ahora nosotros vamos a sanar desde aquí con una palabra diferente, porque nosotros obramos en el mismo don de Cristo. Vamos entonces a enviar la sanidad. Dice que Cristo, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan por medio de aquel a quien Él designó con haberle levantado de entre los muertos. Esto es Jesús, Señor nuestro, que murió y resucitó al tercer día. En esta semana se está conmemorando, oh Jesús, se va a conmemorar este día en que tú partiste. Es de gozo y es de alegría porque es de salvación. Como tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para liberación y para sanidad, pues de esto se habló en Isaías 53, 4 y 5. Varón de dolores,
experimentado en quebrantos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que extendemos nuestras manos y ponemos esta palabra en el corazón para que cesen y se vayan y sean sanados de toda arritmia cardíaca. Y asimismo las ponemos estas palabras en el corazón, en la médula espinal, en el sistema óseo, en el sistema nervioso, en toda la piel y en todos los músculos de quienes están padeciendo cualquier tipo de cáncer. Así se encuentren en cuidados paliativos. Ponga su mano allí en el corazón, que usted va a recibir esta palabra que hemos declarado de Isaías 53, 4 y 5, porque dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y que no hay cosa creada que esté oculta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Que esta palabra, Jesús, vaya a los cuerpos enfermos de cáncer y sean liberados, y los santos ángeles de Dios, mis hermanos, quienes están puestos al servicio de quienes heredaremos la salvación y que son llamas de fuego, vayan también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que los abracen, que los ministren y que los sanen a todos los de arritmia cardíaca, a todos los que tienen algún tipo de cáncer y aún están en cuidados paliativos, que ya los enviaron a sus casas. El Espíritu Santo los abrazará, los sanará y los liberará, porque Él me ha dicho que ore por ellos. Gracias te damos, Jesús, por esta hora, y asimismo oramos por Luis Arrieta. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto allí para escuchar este mensaje. Rogamos por él para que haya sabiduría, entendimiento en tu palabra y en el crecimiento de la vida eterna. Esto es conocer tus sagradas escrituras, para que se afiance más en la fe, que toda duda y toda incredulidad o todo desánimo o baja de fe sea disipada, prescinda de ella por la fe en el Salvador del mundo, porque hoy el mensaje de salvación que se ha enviado también para su vida, para su casa y para sanidad, y que en él siempre hay respuestas, en el Salvador del mundo. Con este servicio han quedado resueltas algunas dudas, han quedado confirmadas algunas oraciones, han quedado confirmadas sus palabras. Así que un fuerte abrazo desde aquí, Luis Arrieta. Estamos también aquí en el Poblado, en Medellín. Desde aquí compartimos el mensaje a los demás transeúntes digitales, a los que están en Magangué, Bolívar, a los que están en Norosí, también a los que están en el corregimiento del Sudán. Un abrazo a los que están en Nuevo México. También le enviamos un saludo a los hermanos que están en Israel, que han recibido el Evangelio. Asimismo, los que se encuentran al sur de África, en Namibia, también les compartimos el mensaje de salvación. A los que se encuentran en Filadelfia y en Georgia, en Houston, en los Estados Unidos, también les enviamos un fuerte saludo de parte del Espíritu Santo. Los que están en Leticias, Amazonas, los que están en Riohacha, Guajira, un saludo también para ellos. Los que están en Cartagena, en el barrio Boca Grande, y los que están en Las Gaviotas, en el Socorro y en el Campestre, allá también está el mensaje del Espíritu de Dios. Un saludo a ellos. A los hermanos que están en el barrio Chiquinquirá, en Cartagena también, y a los que están en Barranquilla, en el barrio Paraíso, los que viven en toda la 43 cerca de la 84, en Los Nogales, también les enviamos un fuerte abrazo. Los hermanos que están allí también en Sincelejo, les enviamos un fuerte abrazo. Y quienes nos están viendo en Medellín, en la Comuna 11, los que están en Robledo, los que están aquí en Envigado, en el barrio Dorado, y los que están en Milán, un saludo también para ellos. Los que están en el Itagüí por el Parque Obrero, también les enviamos un fuerte abrazo. Y los que están aquí en esta comuna, por donde queda, olvidé el nombre, bueno, cerca de el Seminario Bíblico de Colombia, es Robledo, ya lo había dicho, Robledo. Un saludo también para todos ellos.
Y un saludo para todos aquellos hermanos que recién han llegado a la fe. Recuerden que ellos es nuestro público objetivo, y aquellos que ya llevan tiempo en la fe también sean bienvenidos. Si usted por allí ha oído una mala palabra pronunciada o algo en que usted tenga dudas y que diga, oh, pero están diciendo algo que yo no había entendido o comprendido, tenga un poco de prudencia, consúltele al Espíritu Santo. Si hay cosas que usted no comparte y que no ve y que no las puede comprender por la educación espiritual que usted ha tenido, no ataque el don del Espíritu Santo, no ataque a los hermanos que predican el Evangelio para que usted no reciba consecuencias espirituales, porque la Biblia dice que el que quiera pasar días buenos, refrene su lengua de hablar el mal. El que quiera ver días buenos, hable bien, pero también dice las Sagradas Escrituras, el poder de la vida y de la muerte están en las palabras, y el que la ama comerá de sus frutos. De modo pues que lo bueno y positivo que hable, eso va a recibir, y lo malo también asimismo lo va a recibir, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra murmuración, rechazo, lo hará directamente es contra el Espíritu Santo cuando se trata de los predicadores del Evangelio y aún de los cristianos. No blasfememos contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted cuando blasfema contra el Espíritu Santo, cuando usted habla en contra de los líderes, cuando habla en contra del predicador o cuando habla de un simple creyente o un sencillo creyente, ¿sabe por qué? Porque es que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Jesucristo lo dejó y Él lo dijo, muchachos, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. Él ve por nuestros ojos y habla por nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres tripartitos, en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un cuerpo, esto que usted ve aquí, una barba, una sonrisa, unas manos, ¿verdad? Y tenemos también un alma, donde están nuestras emociones, donde está la academia, tu voluntad, todos tus estudios. Esa es la parte de tu alma y tu gozo y tu alegría, ¿verdad? Y también tenemos el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu es la voz, el brillo de tus ojos, el movimiento de tus cuerpos, porque cuando el espíritu se va, toda alma perece, o no es así, como en el caso de la hija de Jairo. Ya el espíritu se había ido porque Jairo dijo que estaba muerta, pero Jesús dijo que estaba dormida. Cuando una persona muere, el espíritu se fue, ya la persona no vuelve a hablar, ya sus ojos no se abren, porque el espíritu fue a Dios que lo dio, dice las Escrituras. También dice, Él recoge su espíritu y toda alma, toda carne perece. Cuando es toda carne, también los animales. Si Dios recoge su espíritu, toda alma perece. De modo pues, que si nosotros somos cuerpo, somos alma y tenemos un espíritu humano, ¿dónde entraría el Espíritu Santo a morar? En el espíritu humano. Es el espacio que Él hizo. Cuando Él hizo a Adán y a Eva, primero hizo a Adán y lo formó del polvo y sopló y formó el aliento, ese es el soplo. Él lo sopló y cobró a Adán aliento. Ese soplo es el aire del espíritu, ¿verdad? Y eso fue lo que le dio vida a Adán. Y asimismo le dejó el espíritu. Allí le dejó el espíritu. Cuando una persona no conoce de Dios, él vive, anda y camina porque tiene vida por el espíritu humano, que es el espíritu natural, para que nosotros vivamos en esta tierra con entendimiento, con sabiduría y nos demos a entender, ¿verdad? Nos damos a entender por la voz, porque la voz es el espíritu, los ojos, nuestra mirada. Entonces, ahora, si dicen que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y que cuando nosotros recibimos a Cristo, vamos a recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino sobre Cristo cuando se bautizó, que lo bautizó Juan el Bautista. Y si nosotros nos bautizamos y estamos revestidos de Cristo y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ¿en qué espacio de nuestro cuerpo cabe el Espíritu Santo? Cabe en el espacio donde está el espíritu humano, porque es allí donde Él puede vivir, salir su voz y puede ver a través de nuestros ojos. Es ese espacio. Él hizo nuestro cuerpo para hacer todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la vida es el Espíritu Santo, y Él es la luz de los hombres, Él es la luz. Entonces, la Biblia dice que Él preparó un cuerpo, se preparó el cuerpo de Cristo para revelarse en esta tierra, y Él lo hizo con Cristo, hizo toda la obra. El Espíritu Santo tomó el cuerpo de Cristo, hizo todo, sanó, ministró, liberó y habló. Y hoy la cristiandad tiene el mismo Espíritu porque Cristo lo prometió y Él lo envió, y ya lo hemos visto y lo podemos ver. Por eso Cristo dijo: yo soy la imagen del Dios invisible, que está diciendo: yo soy la imagen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una imagen invisible y entra a vivir en el creyente para hacer toda la obra. ¿Y cómo nosotros hacemos la obra? Cuando un cristiano monta una denominación, una iglesia, ¿quién está allí? El Espíritu Santo está salvando a los hermanos, porque Él los trae, los convoca. Cuando van los cristianos a orar por los enfermos, ¿quién es el que va a orar por ellos y quién es el que los sana? El Espíritu Santo en el cuerpo del creyente, porque fue la obra que Cristo dijo. Porque Cristo dijo cuando se fue: el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo me glorificará. Le dijo: muchachos, Él vendrá, Él me va a glorificar, porque Él tomará de lo mío y lo hará saber, y le enseñaré, le recordará. Y hoy día en las iglesias, ¿quiénes son los que glorifican a Cristo? Sanó a la hermana Carmen Salicia, sanó a don Gustavo, sanó también a Pablo Jesús. Tenían ciertas patologías, gloria a Dios. ¿Quién está allí glorificando? El Espíritu Santo. ¿En el cuerpo de quién? De los cristianos. Porque Cristo dijo: Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Cuando yo digo aquí: alabanza sea a su santo nombre. Bendito el que dijo: yo soy el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Bendito el que dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Alabanzas a su Santo Espíritu, al Cristo que vive y reina, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y al que dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nada es antes de mí ni después de mí, porque yo soy el principio de todas las cosas. Al que dijo: yo soy el primogénito de entre los muertos. A Él sea todo el reconocimiento, todas las alabanzas y toda la pleitesía a nuestro Cristo. ¿Quién está diciendo eso? El Espíritu Santo. Eso es glorificar a Cristo, exaltar su nombre. Y Cristo dijo: el Espíritu Santo es el que va a hacer eso. Y el Espíritu Santo, para poderse manifestar en la tierra, tiene que meterse en el cuerpo de un evangélico. Así que oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir tus palabras. Gracias por todos los hermanos que sanaste, a los transeúntes digitales que liberaste, y a todos aquellos que están recibiendo de tu Espíritu en Medellín, para que vengan a reconciliación, a salvación y a vida eterna. La Biblia dice: orad por la paz a la ciudad a la cual os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oramos por toda la comuna, todas las comunas de Medellín, para que haya paz, para que cese, para que salga de nuestra ciudad el narcotráfico, el microtráfico, para que caigan todos aquellos que se han armado y que se enlistaron en el Tren de Aragua, para que todos sean erradicados de aquí, de nuestro país, porque aquí no los queremos, aquí no los necesitamos. Medellín le pertenece al Espíritu Santo de Dios, y la Iglesia de Jesucristo así está clamando por la paz de Medellín, para que cese el microtráfico, para que cese el narcotráfico, y para que sean borrados de la faz de la tierra todos los descendientes que siguieron las enseñanzas de Pablo Escobar. No necesitamos esa muerte, no necesitamos esas mentiras, no necesitamos ese engaño, porque bastante luto que le dejaron a Medellín y deshonras al pueblo colombiano. No los queremos aquí, y los que sean para salvación vendrán a la salvación, para que al menos testifiquen de aquella mala vida en que le sirvieron al diablo y sus demonios, porque Cristo hoy los está llamando a que conozcan y emprendan la vida eterna.
La Biblia dice en su palabra, y está escrito: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para Jesús, el Espíritu Santo los recogerá en vida eterna. De modo pues que todos aquellos que han causado muerte y violencia en Medellín, esas serán las muertes y las violencias que ellos van a recoger. Pero nosotros no queremos muerte ni violencia en nuestra ciudad, porque en la medida que nosotros oremos por paz, hallaremos paz. Y las guerras y las violencias son impedimentos para la paz en Medellín, y nosotros hemos venido para proclamar paz. Paz, paz al que está lejos y al que está cercano, y yo os los sanaré. Rogamos para que el alcalde Federico Gutiérrez y toda su mesa de trabajo prospere, avance y emprenda en todo el plan de gobierno, en la lucha con la organización de mantener toda la ciudad en orden, el poblado, el comercio, el turismo, que allí vayan la obra, la nómina, los empleados, los servidores o funcionarios públicos de la alcaldía de Medellín a poner orden. Espíritu de Dios, envíalos a poner orden en todo, en los impuestos, en el impuesto predial, que Medellín responda pagando el impuesto predial, que Medellín responda pagando el IVA, que Medellín responda pagándole a todos los trabajadores todas sus cesantías, sus primas, sus prestaciones legales, que Medellín suelte la mentira, que Medellín y todos sus habitantes suelten las enfermedades que tienen en la boca, porque pronuncian enfermedades con sus palabras, y esas son las enfermedades que están matando a la humanidad. Que salga el desánimo, que salga la fumadera de marihuana de nuestra ciudad, que salga el consumo de coca, de tusi, de éxtasis. Todo eso salga de aquí, porque la Biblia dice: para eso se manifestó Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todos los planes ocultos del diablo, planes de muerte y planes de enfermedad. No queremos eso de aquí, se vaya fuera, que se aleje de nuestra ciudad, porque tenemos hijos que levantar, niños que educar, y ellos no formarán parte de esa mala vida y de ese mal consejo y de ese mal vivir, sino antes bien, ellos revelarán el conocimiento del Espíritu Santo, y revelarán a partir de la fecha, revelarán la vida eterna. Jesucristo, Señor nuestro, fortalece el corazón, la mente y el alma del alcalde Federico Gutiérrez, para que continúe con el plan de trabajo, para que firme y sancione todos los documentos y todos los actos administrativos que llegan a su escritorio, para que tenga una buena alimentación, para que también fortalezca su cuerpo, para que tenga ánimos, para que haga su trabajo, y todo lo haga bajo la legalidad, en el orden, y que todos aquellos obstáculos, impedimentos, palanqueras en su gobierno, en sus oficinas, allí en Alpujarra, Señor, queden de manifiestos, para que todos ellos, Jesús, se arrepientan y se pongan de acuerdo, porque no puede avanzar el gobierno si hay oposición en el despacho del alcalde. Que todas las oposiciones sean desarraigadas, sean desenterradas, y que salgan de allí, para que el alcalde Federico Gutiérrez adelante el plan que debe adelantar, que el Espíritu Santo le entregó, y esto es un llamado oficial para él, para que también conozca la vida eterna. Al doctor Federico, que conozca la vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Un fuerte abrazo. Un beso del Espíritu Santo para toda su iglesia y para todos nuestros transeúntes digitales. Dice la Biblia: el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a Satanás. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén.